Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. De manera completamente inesperada, en marzo, la pandemia entró como un rayo y entre otros efectos devastadores, sacó de las aulas a más de 1.200.000 niños y adolescentes. El retorno a las clases presenciales es una de las muchas incógnitas que la sociedad tiene por delante. Por el momento, el Ministerio de Educación Pública impulsa una estrategia pedagógica llamada Aprendo en Casa. El MEP ha repetido que no es lo mismo aprendizaje a distancia que educación virtual, es decir, que el uso de Internet es uno de los recursos de un abanico de herramientas posibles. Los docentes también usan chats para mantenerse en contacto, correo electrónico y fotocopias. Ahora la pregunta es, ¿cuánto y a quiénes afectará este corte en el sistema educativo? La brecha digital es igual para todos. A la brecha digital se suma la brecha económica. Así que para conversar sobre estos temas invité al economista por la Universidad de Buenos Aires y máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex, Valeria Lentini, quien es también profesora en la Universidad de Costa Rica e investigadora en el proyecto Estado de la Nación. Buenas noches, Valeria. Muchas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, siempre es un gusto conversar sobre lo que nos preocupa. Valeria, en este caso las brechas. Claro, para este tema me parece súper interesante hablar con usted por su perfil, porque en este momento COVID, con el corte en las clases presenciales, confluyen la brecha digital, la brecha económica y también el desarrollo económico. Lo primero es que la pandemia es nueva, pero la desigualdad económica es vieja. ¿Cómo impacta esta nueva situación al contexto social que tenían estos estudiantes a inicios del año? Bueno, básicamente el tema es cómo nos encuentra parados, ¿verdad? Igual que le pasó a todos, como usted introducía el tema, fue algo que de repente aparece en varios países, un poco a destiempo y en algunos casos en ciclos educativos que ya habían comenzado. En nuestro caso, básicamente acababa de iniciar, pero en otros países iba finalizando. Entonces, las medidas o las decisiones que se iban tomando iban a depender también de en qué momento en el año estaban los estudiantes. En el caso de Costa Rica, nos pareció importante con el estado de la educación analizar de dónde nos encontrábamos cuando todos los chicos chicos y chicas tuvieron que irse a la casa, ¿verdad? A empezar a recibir sus clases o sus materiales, porque no todos podían mantener esas clases virtuales necesariamente, debido pues ahora las brechas que vamos a comentar. Entonces nos pareció importante identificar en qué momento cómo nos tomaba eso. Históricamente, digamos, a través de los años hemos ido logrando cerrar algunas brechas con medidas afirmativas, con becas, comedores escolares, transporte, que digamos que se habían ido, que tenemos desde tiempo atrás. Sin embargo, aún esas brechas se mantenían, ¿verdad? Y hay unas brechas que tienen que ver con el nivel de ingreso de los hogares. Y entonces generalmente vemos en las noticias o en los análisis, cuando hablamos de brecha de los quintiles de ingresos más bajos, que sería como el 20% de las familias con los ingresos más bajos versus las familias de ingresos más altos, y generalmente lo trabajamos en quintiles o en deciles, que es dividir la población en 20% y 20%, y observamos grandes brechas. Pero también es importante pensar en las brechas regionales que hacen que en este momento, con el tema de la conectividad que era necesaria para continuar el proceso educativo, porque era el medio virtual
la principal forma en la que esto podía seguir sucediendo, pues nos encontramos en una situación en la que las regiones tienen situaciones y circunstancias muy diferentes, tanto los estudiantes pues como los docentes, porque a partir de la encuesta nacional de hogares del año pasado, que serviría como un punto base, digamos, es muy reciente, fue el año pasado que se hizo esa encuesta, y podemos ver dónde estábamos parados en el momento en que aparece la pandemia y necesitamos utilizar esos medios virtuales que vemos que entonces no siempre los podemos utilizar porque, por ejemplo, ahí teníamos algunos gráficos que tal vez podemos enseñar de las diferencias del acceso a la conectividad que hay entre hogares según quintil de ingreso, pero también que hay por regiones. Entonces, bueno, no sé si quieren compartimos algunos datitos con los gráficos para ver esas grandes diferencias que hay, tanto en la conectividad como el dispositivo por el cual podemos conectarnos, ¿verdad? Que ofrece posibilidades diferentes y más limitadas si es solo por celular, y también el tema del nivel de ingreso de los hogares, de cuánto pueden estar comprando datos, por ejemplo, ¿verdad? Valeria, le propongo que veamos esos gráficos como parte de esta pregunta que le voy a hacer ahora, que está muy relacionada. Vea, la idea es un poco ver estos fenómenos por partes y luego tratar de interpretarlos integralmente. Hay una brecha digital muy grande por falta de conectividad en estudiantes y también en docentes, como usted bien lo apuntaba. ¿Cómo podemos dimensionar esa brecha digital? ¿Cuántos niños y jóvenes no tienen acceso y dónde están? Ahí nos va marcando usted los gráficos que necesita y los vamos a ir tirando. Si quieren, veamos el de acceso a la conectividad por quintiles de ingresos, y después podemos ver el de regiones y después el de docentes para que tengamos una idea. Perfecto. Y en cuanto, digamos, a las brechas, es que en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Hemos ido avanzando, pero estamos preocupados por las brechas porque tenemos tiempo de estar también hablando de un coeficiente de Gini que hace que veamos grandes diferencias de ingresos entre las familias, ¿verdad? Una gran desigualdad. Y esto lo que haría, ¿verdad? El hecho de que en la educación se vea afectada ahora ante la interrupción por la pandemia, es que puede hacer que esas brechas se ensanchen. El gráfico que tenemos en pantalla se relaciona con el acceso a computadoras en el hogar, y este gráfico es con chicos de 15 años solamente, y la razón es esta, es porque es un gráfico que nos permite comparar el acceso que tienen, esto no es conectividad, sino a computadoras, por quintiles de ingreso, pero también comparado con el promedio de países de la OCDE. Entonces, si vemos las columnas por regiones que están, digamos, a la izquierda de la pantalla, nos vamos a dar cuenta que la región central, digamos, se encuentra en una situación bastante mejor que el resto de las regiones. Las huetares son las regiones que tienen, digamos, una situación más precaria en este sentido. Y este está analizado con chicos de 15 años y chicas de 15 años porque nos permite ver con datos de la OCDE en ese mismo grupo etario, por ejemplo, que el quintil de ingresos más bajos, o sea, los hogares más pobres, el nivel de tenencia, digamos, de computadoras en el hogar es prácticamente casi la mitad del que tendrían los estudiantes de quintiles de ingresos bajos en el promedio de los países de la OCDE. Y a nivel total, que son las columnas negras que tienen ahí, también se ven grandes diferencias. Entonces tenemos brechas que llamaríamos con otros países desarrollados y brechas internas. Y a lo interno, ahora el mapa, vemos que parte de las brechas educativas se van a explicar por muchos factores, ¿verdad? Se van a explicar por factores de ingreso, como estábamos viendo recién, y por condiciones en la familia. Está muy estudiado que los estudiantes, cuando sus padres y madres tienen un nivel educativo más alto, tienen más probabilidad de tener más éxito en el colegio o en la escuela, porque, digamos, estuvieron más expuestos desde más chicos a material, a vocabulario,
hay una ayuda distinta que en hogares que tienen otra situación, digamos, de educativa. Y este mapa lo que nos hace, nos pone en evidencia es aquellas regiones del país en las que, estas que están marcadas en rojo, el clima educativo o la cantidad de años educativos, digamos, del nivel de instrucción de las personas adultas en el hogar es más bajo. Y ven que está prácticamente en toda la periferia o todo lo que rodea la gran región central. Y el azul es el grupo, digamos, son las zonas de la región central en las que los estudiantes viven en hogares donde el clima educativo es más alto. Entonces ya ahí están digamos, en una mejor condición, por lo que les explicaba de que uno de los factores explicativos del éxito educativo es el nivel educativo de los adultos del hogar, en este caso de los padres, de las madres. Entonces ya esto, digamos, pone a las regiones en una desventaja. El sistema educativo tiene la posibilidad de compensar estas diferencias, ¿verdad? Para que sea en el centro educativo y con los docentes que se pueda compensar esa desigualdad que viene, digamos, de origen, ¿verdad? De dónde vienen los estudiantes. Pero lo que nos pasa es que habían brechas ya educativas entre regiones que ahora podrían estarse acentuando porque la conectividad en las regiones es inferior a la conectividad que hay en la gran región central. Entonces se acentúan esas brechas. ¿Y por qué importa? Tenemos un gráfico aquí en pantalla que nos cuenta una lección, ¿verdad? En los años 80, con la crisis económica, ¿verdad? Ese shock económico, lo que hizo fue que se tuvieran que tomar decisiones sobre dónde se reducía el gasto. Bueno, la reducción del gasto en ese momento se decidió hacer lamentablemente en educación. Cuando eso ocurre, estos son datos de la ENAO, digamos, de la Encuesta Nacional de Hogares del año pasado, en la que lo que hacemos es ver los cohortes, ¿verdad? O ver los grupos generacionales por nivel educativo, ¿verdad? Y lo que observamos, viendo esta línea, digamos, que avanza, es que la gente que tenía que estudiar en los 50 estaba en la escuela y colegio, en los 60, en los 70 y en los 80. En los 80, esa línea que iba aumentando, hubo una restricción presupuestaria, hubo un shock, muchas personas interrumpieron su proceso educativo. Lo que es evidente aquí es que no lo continuaron después, porque ahora vamos a ver que en el caso de este momento, digamos, en estas condiciones, alguien que interrumpe el sistema educativo ahora tiene otras posibilidades, digamos, para recuperar a la gente que interrumpió y tal vez ya con sobredad o en edades más maduras podría continuar, pero en ese momento la gente que interrumpió pues no siguió, por eso vemos esa línea que bajó ahí. Después se logró recuperar en los 90 y así, pero esa brecha o ese impasse que hubo por ese shock, ¿verdad? Lo que nos explica nos da una lección, digamos, de qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una interrupción, un shock como el que estamos viendo ahora con la pandemia? Digamos, nos pone en alerta de que no nos deberíamos tratar de al máximo que no nos ocurra lo que pasó en los 80s. Y es que esto de la educación, ¿verdad? Es tan importante para el individuo porque condiciona incluso las posibilidades que después tiene en el mercado laboral, pero también porque le genera una serie de beneficios en términos de salud a nivel de país, mejora la cohesión social, hay muchos beneficios de tener mejor nivel educativo, no solo, digamos, la parte de la productividad país o del individuo que tiene mejores condiciones para colocarse en el mercado laboral y además recibir un mejor ingreso por esa inversión en educación. Eso que tenemos acá nos muestra, digamos, las posibilidades que tienen los estudiantes para tener acceso a equipo tecnológico y este gráfico lo que tiene de interesante son esas columnas negras que nos indican que digamos que un porcentaje importante de los estudiantes de las regiones fuera de la región central, que es donde en el mapa veíamos que deberíamos prestar especial atención porque es donde, digamos, hay una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Una situación más vulnerable.
en estas regiones, algunos estudiantes estaban logrando acceder a la tecnología gracias a que los colegios o escuelas tenían esos equipos. Pero ¿qué pasa cuando están en casa, verdad? Entonces, ahí es donde veíamos la importancia de buscar alternativas para que no ocurran dos problemas que pueden surgir cuando se interrumpe el proceso educativo. Los dos grandes problemas que podríamos pensar, ¿verdad?, que podrían ocurrir es que si hay interrupción, ¿verdad?, y se ve, digamos, cada año en julio estamos preocupados porque cuando vienen las vacaciones hay una interrupción ahí que hace que algunos estudiantes decidan no continuar en el proceso educativo. Entonces, esta es una interrupción incluso más grande, ¿verdad? Y además en las que la familia está cambiando probablemente sus condiciones económicas. Entonces, el peligro ahí es que esa interrupción en los estudiantes más grandes haga que decidan no continuar porque tienen que trabajar para ayudar a la familia o ya consideren que, digamos, es un esfuerzo que con un costo de oportunidad alto en el presente, aunque en realidad el costo de oportunidad, digamos, es mayor a futuro, ¿verdad? Porque después van a tener, digamos, el ingreso va a ser menor cuando se coloca en el mercado laboral o por las otras beneficios que da la educación. Y el segundo problema que se da si no hay interrupción es que la calidad, ¿verdad?, podría estar deteriorándose más en aquellos que han tenido una continuidad menos posible, digamos, de menor calidad, ¿verdad?, porque están solo conectándose por WhatsApp muy esporádicamente, ¿verdad? O no tienen esa posibilidad de tener un contacto más permanente, ¿verdad? Entonces, ahí van a ensancharse brechas en términos de calidad que si no se subsanan, ahí el riesgo es para los más pequeños, porque podría ser que en etapas posteriores arrastren esa baja formación inicial que hace que después vayan a tener problemas generalmente que estallan en secundaria. Entonces, pues ahí, digamos, pueden haber una necesidad de estrategias. Valeria, justamente sí. Ahora quería leerle un mensaje que nos manda una televidente y que nos conecta muy bien con la siguiente pregunta. La televidente es María Elena Bonilla Mora y nos pone un mensaje en donde dice: mi nieta no tiene computadora para estudiar, trabaja con un celular y ella depende de mí y mis recursos son bajos. Justamente eso nos lleva a este tema de la desconexión. Una de las estrategias del gobierno como respuesta a la crisis fue crear el bono proteger. Hace algunas semanas en este espacio Roberto Sasso, un tecnólogo, proponía tomar recursos de Fonatel, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y crear un bono para pagarle internet a las familias que lo necesitan para que puedan estudiar. Ustedes desde el Estado de la Educación proponen algo parecido. ¿Cómo es la propuesta? Cuéntenos un poco. Creo que es el bono, el nombre es el bono Conectar. Sí, en realidad la situación de doña María Elena es la situación de muchos estudiantes. Por ahí, bueno, no sé si vimos el gráfico, pero en efecto tenemos bastantes estudiantes que no están pudiendo conectarse. Casi la mitad de ese millón no tiene buena conectividad y algunos solo se están conectando por el celular, lo cual, como doña María Elena dice, es muy caro, digamos, para el bolsillo, se lleva una gran parte del bolsillo. Entonces, sí, hablábamos de un bono de conectividad o alguna forma en la que las familias no tuvieran que enfrentar esta angustia, ¿verdad? No solo económica, sino que si del todo no están pudiendo, es que están hipotecando, digamos, el futuro de esos chicos en que puede hacer que interrumpan, que eso ocurre con los más grandes, ¿verdad? Los adolescentes principalmente, o que interrumpan y eso les traiga consecuencias a futuro. Entonces,
lo que nosotros planteábamos era que están muy bien identificados los actores que necesitamos para esto. Bueno, el MEP está haciendo su esfuerzo, la FOD está haciendo su esfuerzo también en el uso de TICs y capacitación. Están los recursos de Fonatel. Lo que nosotros decimos es, hay que articular, ¿verdad? Bueno, don Roberto Sasso en esa entrevista hablaba de cómo había tanta fibra óptica, ¿verdad? En el país, y que lo que faltaba era la última milla para poder conectar los hogares. Entonces, creo que no hay nadie en desacuerdo en este momento con esta prioridad país sin duda de tener este cuidado con evitar al máximo los contagios, ¿verdad? Y por eso es que estamos recurriendo a la búsqueda de soluciones en las que no tengamos que estar presencialmente juntos, ¿verdad? Entonces, la virtualidad pues ofrece esas posibilidades y así lo están haciendo muchos países. Pero sin duda, la virtualidad está dejando mucha gente por fuera. Entonces, nos parecía que dado que existen recursos en Fonatel, que podían aprovecharse esos recursos para pensar en cómo hacer una medida diferenciada donde aquellos hogares que están sufriendo una desconexión mayor no pierdan en el proceso educativo que se interrumpe por la pandemia. Valeria, porque la pandemia da señales inequívocas de que va para largo, de que no son semanas, de que se miden meses, al menos en meses, y que las consecuencias se van a prolongar por años. Entonces, los esfuerzos que hagamos como sociedad por lograr conectar a estos muchachos, incluso a los maestros, me parece que sería perfectamente razonable que el Fonatel conectara a los maestros que no tienen posibilidad, que no tienen equipo para conectarse, para dar clases, porque el Fonatel es un fondo que se creó justamente para eso, para nivelar las cargas, ¿verdad? Exactamente, como usted bien lo dice, y además, tal vez pensándolo como con un mensaje un poco más positivo, ¿verdad? Podríamos incluso ver una oportunidad en acelerar algo que en realidad tendría que haber sucedido hace bastante si existían los recursos, ¿verdad? Si existían esos recursos, pues no deberíamos estar en este momento presentando esta situación, ¿verdad? Digamos que ahora estamos muy preocupados, sin duda, estamos muy preocupados por toda la parte de salud y por la económica. Sabemos que el PIB se está cayendo este año incluso a niveles parecidos, un poco menos, pero parecidos a los de los años 80, y por eso hacía la analogía de cuál es el precio de que haya ese bajón, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, digamos, articular esos esfuerzos, articular la identificación que hace el MEP, las posibilidades que ofrece la Fundación Omar Dengo para la capacitación, los recursos de Fonatel. O sea, tenemos que articular actores y la sociedad como un todo tiene que tratar de apoyar a los estudiantes, que en realidad uno lo que pasa es que los estudiantes no ve las consecuencias sino hasta más tarde, ¿verdad? Cuando han hipotecado, digamos, esa etapa formativa que a futuro va a tener consecuencias individuales, familiares y eventualmente, claro, que sociales, como ocurrió ya en el pasado. Digamos que podríamos aprender de eso y articular, digamos, los esfuerzos y los intereses que tenemos todos de sobrellevar y salir de estas circunstancias, ojalá, digamos, fortalecidos, ¿verdad? Valeria, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Parece que los 25 minutos son largos, pero son cortos en realidad, son efímeros. Pero me quedo con esta idea que usted deja flotando en el aire: articular esfuerzos y actores para mantener a los chicos adentro de la escuela, sea como sea que esa escuela, la forma que esa escuela vaya a tener en el futuro. A lo mejor esa escuela son sus propios hogares, pero conectados. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ustedes, más bien. Buenas noches. Hacer esfuerzos entre todos. Solidaridad es la palabra del momento. Esforzarnos
coordinarnos para que los muchachos se queden en el sistema educativo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.